Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Proclamamos un nuevo día. Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos un viernes más. Gracias porque nos acompañan en estos momentos. Vamos a iniciar con una pequeña oración, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, en esta noche te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias por los alimentos que no han faltado en nuestra mesa. Gracias, Padre, por cuidarnos. Gracias por esas familias que nos acompañan a través de estos medios. Te pedimos, Padre, por todos los enfermos que están en hospitales de diferentes lugares, países, para que tú los sanes, bendito Dios. Para que tú les llenes de fortaleza también a todas las familias que pasan dificultades en estos momentos. Te queremos pedir también que te quedes con nosotros en esta noche, para que nos alimentes a través de tu palabra, nos abras los oídos de discípulos, nos des sabiduría y discernimiento. Y todo esto lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, esta noche el tema que vamos a compartir se llama Yo soy el pan de vida. Vamos a leer el Santo Evangelio que está tomado de San Juan, capítulo 6, del 48 al 54. Y dice así. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, la palabra de Dios nos empieza diciendo así. Jesús dice, yo soy el pan de vida. O sea, en pocas palabras dice, yo soy el alimento de ustedes para su vida. Y la verdad que lo vemos en dos formas. Él es el alimento tanto material como espiritual para nuestra vida. Porque Él también nos regala nuestros alimentos materiales día a día. Que gracias a Dios, ¿verdad? Nos bendice con el trabajo. Pero también Él nos quiere alimentar espiritualmente. Así como nos regala el pan material, así nos quiere alimentar nuestra alma. Porque en lo material lo vemos así. Si una persona no come, ¿qué pasa con ese cuerpo? Pues nos debilitamos, no tenemos fuerzas de hacer nada, de hablar, ni de sonreír. Porque este cuerpo se va debilitando y porque necesita alimento material.
Y así como ese cuerpo necesita alimento, nuestra alma también necesita alimentarse espiritualmente, ¿verdad? Necesitamos también nosotros llenarnos de fuerza, tanto material como espiritualmente, para seguir adelante. Porque el mismo Jesús se ha quedado para llenarnos, para calmar todas nuestras ansias, para tener una verdadera vida cristiana. Es necesario que nosotros tengamos ese encuentro con Jesús a través de su cuerpo, ¿verdad? Y hoy, hermanos, que hemos estado bastante tiempo encerrados, quizás más de 5 meses, lo hemos experimentado. Porque nosotros nos hemos alimentado a través de la palabra, ¿verdad? Nos hemos alimentado a través de las misas que hemos estado viendo a través del Facebook, a través de la radio, la televisión. Hemos estado viendo programas, ¿verdad? Prédicas y todo eso, y nos hemos alimentado, pero no ha sido suficiente, porque nosotros necesitamos espiritualmente comer el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Hemos sentido ese vacío en esos días, hemos estado en oración, pero no ha bastado. Yo lo veo así, que es como cuando uno tiene hambre y usted mientras no come, ahí está esa ansiedad. Igual a nuestro Señor Jesús, que mientras no nos alimentamos, ese vacío está ahí dentro de nosotros. Yo me imagino y me pongo a pensar que el domingo que abrieron las puertas de las iglesias, mucho quizás de la emoción, de la alegría, no pudimos ni dormir el sábado, sabiendo que el domingo volveríamos a la casa de nuestro Padre y podríamos tener ese encuentro con nuestro Señor Jesús para alimentarnos, llenarnos y retomar otra vez las fuerzas, y para retomar otra vez y volver, ¿verdad? Y volver a la casa de nuestro Padre. Muchos nos emocionamos y muchos sentimos esa gran fuerza de podernos encontrar con nuestro Señor Jesús, hermano, porque no es cualquier pan el que Jesús nos ofrece. No es como el que nos dice el Evangelio, no es como el que nuestros padres comieron, porque Dios les dio de comer el maná, pero ese no era el verdadero pan, porque murieron, y nosotros tenemos esa bendición que Jesús está presente con su cuerpo y su sangre, y que tenemos esa gran bendición de podernos unir con Él, pero Él quiere que nosotros le busquemos y sintamos ese deseo, esa ansia de ir a Él, porque la palabra nos alimenta, sí, hermano, nos alimenta, nos ayuda, nos guía por el camino. Así como recordemos el pasaje del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús se encontró con los discípulos de Emaús, nos dice el Evangelio. Y Jesús empezó a platicar con ellos. ¿Y qué pasó con los discípulos? Su corazón ardía de emoción. Y cuando Jesús partió el pan, ahí lo reconocieron, que era el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Alimentarnos de la palabra, pero también espiritualmente, hermano, porque la lectura, los evangelios nos preparan para recibir ese alimento que Jesús nos ha dado, ese regalo de Dios, ¿verdad? Que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, para tener una vida diferente, para tener una vida más plena, más llena, porque la vida de todo cristiano, hermano, debe estar centrada en la Eucaristía. A eso nos lleva, ¿verdad? Y nos lleva a dar
frutos. Así como un cuerpo no come, no tiene fuerzas ni deseo de trabajar. Y en lo espiritual también nos puede pasar lo mismo, que si nosotros no nos alimentamos, no. Hermano, ¿se puede hacer esto? No tengo tiempo, pero es porque necesitamos ese alimento para llenarnos de fuerza y seguir adelante. Pero para eso, hermanos, también debemos tener en cuenta para ir a recibir el cuerpo de Jesús, debemos tener primero fe de creer, ¿verdad? Que Jesús verdaderamente está ahí, de que Él es el mismo pan, el verdadero. Debemos tener esa plena confianza. La número 2 también, debemos estar en gracia con Dios, porque Jesús no puede entrar cuando no estamos en gracia con Él, ¿verdad? Porque Jesús es puramente gracia, vida, es plenamente su cuerpo, es algo sagrado. Y veamos en qué parte de la Biblia nos dice esto. Vayámonos, hermanos, a la primera carta de Corintios, capítulo 11, 27 y 28. Y nos dice: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces nos dice, ¿verdad?, que tenemos que estar limpios, ¿verdad?, para acercarnos a recibir el cuerpo de Jesús. Y pues también, ¿verdad?, Él nos ha dejado, ¿verdad?, que nos ha dejado cómo estar en gracia con Él a través de la confesión, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle a Él, tener esa ansia de buscarle, tener esa necesidad de decir y de hacer propósitos y decir, bueno, yo me voy a poner en gracia con Dios, y si es que no estoy, ¿verdad?, o si yo siento algo, ¿verdad?, entonces me voy a poner en gracia con Él, porque para que Él pueda unirse conmigo. Pues cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos cuándo no podemos, ¿verdad?, y cuándo sí, para podernos unir con Él y tener esa vida plena, ¿verdad?, con Él. Porque nuestro Dios nos ha dejado este gran tesoro, y es con la finalidad de que todos nosotros nos salvemos, de que todos alcancemos esa vida eterna, para que todos nos llenemos de Él también. Ya que la misión de nuestro Dios es que nosotros seamos felices aquí en la tierra, en todo lugar. Para eso nos ha creado, para ser felices. Entonces eso nos ofrece, y animémonos cada día, porque nos dice, el que venga a mí no tendrá hambre jamás, porque a veces sentimos vacíos, a veces sentimos
tristezas. A veces sentimos que algunas cosas no tienen sentido a lo que hacemos. Pero para eso Él nos dice, ¿verdad? Vengan a mí para que no tengan hambre. Para calmar nuestra sed. Para calmar todas esas cosas que a veces no nos hacen sentir bien. Entonces, nos dice, ¿verdad? El que venga a mí, dice, tendrá vida eterna. Esa es la gran recompensa que Dios nos ofrece. Qué bonito, qué hermoso que Dios nos ha dejado, nuestro Señor Jesús. Entonces, para ser discípulos, verdaderos discípulos de Él, para ser verdaderos hijos de Él, tenemos que alimentarnos de Él, alimentarnos. Y Él nos va a ir ayudando en el camino a dar fruto, a que nuestra vida vaya cambiando poco a poco, porque nos cuestan. A veces hay cosas que nos cuestan tanto, hermanos, pero si nosotros nos dejamos guiar por nuestro Dios, Él nos va a ir ayudando en el camino. A veces las cosas nos ponen cuesta arriba, a veces el camino se nos pone difícil. A veces decimos, no, ya no voy a ir, ya no tengo ánimo, porque los discípulos también sintieron tristeza, también querían irse como nosotros muchas veces, también se decepcionaron, ¿verdad? Porque también tenían una vida como nosotros, eran como nosotros, eran hombres con sus defectos, sus virtudes, igual a nosotros. Pero esa fe los mantuvo, esa entrega. Entonces nosotros esta noche, hermanos, pongámonos en las manos de Dios y alimentémonos de ese cuerpo, llenémonos de Él, para que también nosotros, ¿verdad?, seamos uno. Así como el Padre y el Hijo son uno, dice, que también nosotros seamos uno, para que el mundo crea, ¿verdad? Esto nos va a llevar a dar testimonio de que Jesús vive verdaderamente en nosotros, que andamos más alegres, que saludamos a todas las personas, que les sonreímos, pero todo eso va a nacer a la medida que nosotros también vayamos entregándonos a Él, ¿verdad? Y esta es una de las maneras más bonitas, hermanos, de hacer vida, ¿verdad? De hacer vida el cuerpo de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Porque no basta decir, yo sé que Jesús está en la hostia, yo sé que Él está ahí. No basta, hermano. Basta afirmarlo, pero también hacerlo. No basta decir, esa comida está rica, pero si nunca la he probado, ¿verdad? Entonces esto que nos motive a cada uno de nosotros en esta noche, hermano, a tener ese encuentro con nuestro Señor Jesús siempre, a sentir esa necesidad, como cuando tenemos ganas de comer algo, hasta que no lo comemos nosotros no estamos tranquilos, es que yo quiero, ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, que yo quiero, o nosotros las mujeres, que yo quiero esa camisa, y hasta que no nos la compramos, o yo quiero esos zapatos, ¿verdad? O yo quiero tal cosa, pues hasta que, imagínense, es materialmente, y Jesús, que es más allá que todo esto, que todo lo material. Cuando nosotros verdaderamente le damos el verdadero sentido a todo esto, nuestra vida es más diferente, es más feliz, hermano. En esta noche pidámosle a nuestro Señor Jesús que nos alimente día a día y que despierte en nosotros los deseos de siempre sentir la necesidad de ir. Hoy, gracias a Dios, ¿verdad?, que ya esto se está empezando a volver,
Hermanos, no desperdiciemos más el tiempo, porque hoy que hemos estado encerrados, muchos hemos sentido esa gran tristeza. Y ahora es cuando, hermano, ahora es cuando volver a empezar. Sigamos adelante, hermano, que valga la pena este esfuerzo que vamos haciendo día a día. Cada uno de nosotros sabe cómo luchamos, en verdad, cómo luchamos para seguir a nuestro Señor Jesús. Entonces, hermano, hagamos un esfuerzo, animemos los unos con otros y dejemos que nuestro Señor Jesús nos alimente y nuestra vida cambiará. Nuestra vida será diferente con la ayuda de Él, porque solos no podemos y todos lo hemos experimentado en algún momento. Pero con Él todo es posible. Con Él podemos alcanzar esa vida que nos ofrece. Con Él podemos obtener esa felicidad plena, ¿verdad? Entonces, hermanos, hagámoslo el propósito esta noche de alimentarnos y de buscarle con esa ansiedad, como cuando hemos perdido a un amigo y no lo hemos visto tanto tiempo, y cuando nos encontramos nos llenamos de felicidad. Entonces nosotros, cada vez que vayamos, tengamos la oportunidad de ir a las misas, también sintamos ese deseo que como que nunca nos hayamos unido, como que es la primera vez, y siempre vamos a tener ese deseo. Pero todo es que nos pongamos en las manos de Él y nos despierte ese deseo, porque muchas veces las cosas de la vida, las cosas que nos pasan, eso hace que nuestra vida pierda el sentido. Pero ahí está alguien esperándonos, ahí está alguien que siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Yo les invito, hermanos, a que tengamos ese deseo. La verdad que yo pues lo experimenté también, ¿verdad? Cuando empezó la cuarentena, yo me puse muy triste porque sentí que me sentía ahogada, que las clases del niño, que cómo voy a hacer, que sentí que la tristeza invadió mi corazón al principio de la cuarentena, quizás como al mes. Y me dije, no puede ser si nosotros, ¿verdad?, hemos sido creados para ser felices. Y me puse en oración y empecé a orar más, y Dios pues me fue llenando, porque no es fácil, hermano, las cosas que a veces nos pasan, no es fácil, hermano. Yo soy madre soltera, como muchos de ustedes saben, ¿verdad? Y a mí me cuesta a veces, me cuesta comprender tantas cosas que me pasan, y me cuesta entender por qué esto. Pero yo he aprendido a no cuestionar a Dios. He aprendido a no decirle por qué a mí, sino a decirle, ayúdame si esto está pasando en la vida de uno, puede solo ponernos en las manos de Dios. Y les digo, ¿verdad?, que el domingo que yo fui, me encontré con Jesús y pude comulgar, me llené de mucha alegría. Y muchos de nosotros en esta cuarentena nos pusimos tristes en algún momento de nuestra vida. Nos dio un poco de depresión. Pero ahí está alguien que siempre nos está teniendo la mano. Y es el mismo Señor Jesús, ¿verdad? A mí le quería contar esta experiencia que tuve, pero Dios tiene un propósito para todos nosotros. Así que, hermanos, sigamos adelante y busquemos ese encuentro con Jesús. Bendiciones a todos en sus casas. Que Dios los llene y les fortalezca, a su familia, y les bendiga, porque siempre nos acompañan los viernes a través de estos medios que nos han ayudado bastante. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Papito Dios, en esta noche queremos darte gracias, Padre, por estos momentos que hemos compartido. Padre Santo, te pedimos que despierte en nosotros esos deseos de unirnos con tu Hijo amado, ese gran regalo que tú nos has dado, Padre Santo. Padre bueno, haz que siempre tengamos esa necesidad, esas ganas de irnos a encontrar con tu Hijo amado, Padre bendito. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pasen buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo.